El grupo de aventureros de élite, Amanecer, acababa de informarle a Chamber que lo echaban del equipo, lo que dejó a Chamber horrorizado. La bruja Marta y el mago Naru se burlaron, afirmando que solo era un peso muerto para el grupo, sin habilidades ni poderes útiles. Luego le dijeron a Jane que la única habilidad que Chamber recibió de la diosa fue la inútil habilidad de subir de nivel. Sostenían que no era digno del grupo, mientras que el resto de ellos tenían habilidades impresionantes, especialmente Jane, a quien se le concedió la habilidad de héroe. Jane, horrorizada, agarró por los hombros a Marta y Naru y les preguntó dónde estaba Chamber. Ninguna de las dos lo sabía, y tampoco les importaba. Para Jane, fue como si su mundo acabara de hacerse añicos. En otro lugar, Chamber desahogaba su ira luchando contra unas criaturas parecidas a monos llamadas orcos. Aún así, no podía dejar de pensar en que lo habían echado del grupo, lo que solo aumentaba su ferocidad al enfrentarse a los orcos. Los derribó uno tras otro. Jadeaba, pero sintió un cierto alivio al saber que era lo suficientemente fuerte como para luchar por su cuenta. Siguió adelante, y cada mandoble se volvía más despiadado, pero, de repente, un monstruo lo atacó por la espalda asestándole un golpe en la cabeza, haciéndolo tambalearse de dolor. El monstruo se preparó para atacar de nuevo, mientras Chamber recordaba las palabras de Marta y Naru, llamándolo un peso muerto. La ira estalló en su interior, haciendo que Chamber apretara con más fuerza la empuñadura de su espada, y la hundió directamente en el pecho del monstruo. Había derrotado al último orco, pero se desplomó en el suelo. Con su último aliento, miró al cielo, pensando que este era su fin. Mientras su visión se desvanecía, una voz repentina resonó, anunciando que había subido de nivel. Chamber estaba confundido, pero sintió cómo su cuerpo se recuperaba. Revisó sus heridas y descubrió que todas habían desaparecido. Se preguntó qué acababa de suceder y de dónde venía esa voz. Un panel brillante apareció ante él, y Chamber se dio cuenta de que las palabras y los números que contenía eran sus estadísticas, mostradas como valores numéricos. De repente comprendió que esto era su subida de nivel, y el panel mostraba que sus habilidades físicas habían mejorado. Chamber estaba eufórico, sabiendo que su habilidad lo haría imparable. Saltó de alegría al darse cuenta por fin del verdadero potencial de su poder. Se lanzó a luchar contra monstruos durante días sin parar, por todas partes. Con cada monstruo que derrotaba, sentía su cuerpo más ligero y rápido, y ahora incluso podía usar magia, algo que antes no podía hacer. Derrotaba a los orcos como antes, pero esta vez caían casi sin esfuerzo. Vitoreó su progreso, pensando que podría seguir así para siempre. Sin embargo, un día se dio cuenta de que su nivel ya no aumentaba, sin importar cuántos monstruos combatiera. Tumbado en la cama, se preguntabas si era porque había luchado demasiadas veces contra los mismos monstruos, y ya no suponían un desafío para su cuerpo fortalecido. Aún así, no quería rendirse y estaba decidido a volverse aún más fuerte. Chamber fue al gremio de aventureros a buscar una misión que le ayudara a fortalecerse, pero todo lo que Mothok encontró fueron aburridas solicitudes de servicio comunitario. Le pidió a la recepcionista, Ñako, una mujer bestia tigre, que le buscara una misión más difícil e interesante. Cansada de su insistencia, Ñako le dijo que dejara de molestarla. Su conversación fue interrumpida por el alboroto de un grupo que estaba detrás de ellos. Vieron a una sacerdotisa aventurera con cara de asombro mientras la echaban de su grupo. El líder del grupo le dijo que era una inútil y una decepción para él. La escena le recordó a Chamber cuando lo habían echado de su propio grupo. La sacerdotisa intentó seguir a su antiguo grupo, pero se rindió, se detuvo y rompió a llorar delante de la multitud. Chamber se le acercó y, con una gran sonrisa, le dijo que podía unirse a su grupo. La multitud se sorprendió. Muchos empezaron a burlarse, haciendo que se avergonzara aún más. Los aventureros se burlaron de ella por encontrar ya un niñero, y se rieron de que ambos eran la pareja perfecta. Chamber llevó a su nueva compañera a la taberna. Allí, la animó a levantar una copa para celebrar, intentando animarla. Ella sonrió ante sus esfuerzos, y brindaron juntos. Él se presentó, y ella dijo que se llamaba Aisle, una aventurera de rango D. Chamber respondió que él era de rango C, aunque sus habilidades eran más bien de rango D. Como si compitieran por ver quién era más patético, ella declaró en voz alta que era solo de rango E, lo que era aún peor. Explicó con tristeza que era una sacerdotisa cuya débil magia curativa no era mejor que una poción de curación. De repente, gritó que era una inútil. Chamber comprendió ese sentimiento, pensando para sí mismo que él ya había pasado por lo mismo. Sin previo aviso y sin emoción alguna, Aisle afirmó que necesitaba 30 puntos más para subir de nivel. Los ojos de Aisle se abrieron de par en par, como si estuviera despertando de un trance. Se disculpó apresuradamente y explicó que decía cosas al azar de forma incontrolable,
debido a su habilidad divina de oráculo, la cual consideraba inútil. Chamber se quedó mirando a Aisle, intentando procesar lo que acababa de decir sobre cómo subir de nivel. Se levantó, la tomó por los hombros y le dijo con determinación que la necesitaba, pasara lo que pasara. En otro lugar, Marta estaba echando a otro miembro del grupo del Alba. El miembro, conmocionado, escuchaba su sarta de críticas. No pudo soportarlo más. Agarró la espada que llevaba en la cadera y estuvo a punto de desenvainarla. Marta lanzó un hechizo de fuego justo a su lado, obligándolo a quedarse quieto de forma amenazante. No tuvo más remedio que marcharse. Jane observaba la escena, pensando que sus compañeros estaban siendo demasiado duros con el nuevo miembro. Marta y Naru simplemente se rieron, diciendo que su grupo solo merecía lo mejor. Jane reflexionó pensativamente, dándose cuenta de que sus compañeros se habían vuelto arrogantes porque las habilidades que se les habían otorgado les hacían pensar que eran especiales. Estaba asombrado de cómo el poder podía cambiar a las personas. Aunque le gustaba ver cómo el grupo del Alba subía de rango constantemente, ya no se sentía parte del equipo como antes. Recordó los buenos momentos que pasó con Chamber, y se preguntó si habían tomado la decisión correcta al dejarlo ir. Chamber y Aisle se prepararon para formar un nuevo grupo. Ambos lucharon contra una horda de goblins para poner a prueba su trabajo en equipo. Chamber derrotó fácilmente a la mayoría de ellos sin sudar una gota, dejando a Aisle increíblemente impresionada, que saltaba de alegría a su lado. Chamber intentó disimular lo feliz que estaba de que una chica tan guapa lo elogiara. Aisle tomó la mano de Chamber para revisar la herida de su brazo y curársela. Pero de repente, Chamber subió de nivel, lo que la sorprendió, ya que la herida desapareció en un instante. Se asustó, y Chamber se dio cuenta de que tenía que explicarle lo que pasaba. Esa noche, mientras acampaban, Aisle escuchó a Chamber explicarle su poder, que siempre se hacía más fuerte tras acumular suficientes puntos por derrotar monstruos. Aunque estaba sorprendida, sintió una punzada de celos, ya que su habilidad divina de oráculo no le servía de nada. Al verla triste, Chamber le preguntó por qué se había hecho aventurera. Aisle le respondió que lo hizo para vengarse. Le contó que antes pertenecía a una gran familia, hasta que unos bandidos los asesinaron cuando iban a una reunión familiar, a la que ella no fue por ser demasiado pequeña. Acabó viviendo en un orfanato, donde se negaba a relacionarse con nadie, con el corazón lleno de odio. Esperaba que algún día sus aventuras la ayudaran a vengarse. Pero ahora se dio cuenta de que su familia no querría que viviera solo por la venganza. Lo que quería ahora era convertirse en una aventurera famosa, aunque sonara tonto. A Chamber no le pareció una tontería, y esperaba que algún día pudieran conseguirlo juntos. Aisle se sorprendió de que al chico no le pareciera mal su sueño, que acordaron seguir trabajando juntos. Aisle también le preguntó por qué se había hecho aventurero. Él recordó su infancia, cuando de niño vio a un tal Jane, de solo 10 años, derrotar a un aventurero adulto en un duelo de espadas. Él retó a Jane a un duelo, y fue derrotado 33 veces sin que el prodigio ni siquiera sudara. Jane le advirtió que nunca podría vencerle, por mucho que lo intentara, porque no tenía talento. Sin embargo, Chamber no se desanimó, le replicó y le gritó a Jane que nunca se rendiría, sin importar lo terco que pareciera. Esto despertó la curiosidad de Jane y le preguntó su nombre. Chamber se presentó y declaró que algún día se convertiría en el mejor aventurero del mundo. A Aisle le encantó su historia y le pareció tierno que él y su amigo fueran rivales. Esto hizo que Chamber se preguntara si él y Jane realmente eran rivales. Mientras tanto, el grupo del Alba estaba rechazando a otro nuevo miembro. Jane empezaba a hartarse de sus compañeros, pues ya había perdido la cuenta de a cuánta gente habían rechazado. Les pidió que le dieran a la gente la oportunidad de demostrar su valía antes de echarlos. Marta protestó, diciendo que no tenían talento y que daba igual cuánto se esforzaran. Esta afirmación le recordó a Jane sus duelos de infancia con Chamber, y cómo su amigo le había demostrado que el talento no lo era todo. Les dijo a Marta y a Naru que no estaban en la misma sintonía, y anunció que disolvía el grupo. Las dos chicas se quedaron tan sorprendidas que se les cayeron las bebidas. Martha le gritó a Jane por disolver un grupo que estaba tan cerca de convertirse en el más fuerte. Jane admitió que quizá eran los más fuertes en cuanto a habilidad, pero no en otros aspectos. Se marchó, dejando a las dos chicas de rodillas en el suelo, completamente en shock al verlo alejarse. Jane se sintió feliz de tener un nuevo comienzo, y se preguntó si Chamber estaría bien por su cuenta. En otra taberna, Chamber estaba sentado solo en una mesa. De repente, una jarra fría le tocó la mejilla, haciéndole soltar un gritito. Resultó que Aisle, borracha, se había estado burlando de él y no podía parar de reír. Pero de repente dejó de reír, lo miró con una expresión vacía, y le dijo que necesitaba otros 69 puntos para subir de nivel. Con esta información,
Chamber calculó que cada vez que subía de nivel, la experiencia total requerida siempre se duplicaba. La chica volvió a ser la misma de siempre, alegre y borracha, como si nada hubiera pasado. Chamber comentó lo mucho que le gustaba la cerveza. De repente, Aisle se puso a llorar, haciendo que Chamber se sintiera culpable, pensando que había dicho algo inapropiado. En realidad, Aisle confesó que solo era feliz cuando estaba con él, mientras que antes se había sentido como una carga. Ahora, al estar con Chamber, sentía que era una verdadera aventurera. Aisle estaba tan feliz que las lágrimas no dejaban de brotar. Chamber le respondió que era ella quien lo había salvado de tocar fondo. Estaba a punto de decir algo más, pero entonces se dio cuenta de que Aisle se había quedado dormida en el banco. Él sonrió al mirarla y le agradeció por haberlo salvado. A la mañana siguiente, Aisle saludó a Chamber alegremente, como si su borrachera de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Se encontraron con algunos goblins, y estaban emocionados por haberlos derrotado a todos. La pantalla de estado de Chamber se abrió, indicando que acababa de subir de nivel. Se confundió al ver una flecha que apuntaba hacia Aisle. Una voz anunció que ahora podía formar un grupo. Revisó su estado de nuevo y vio una nueva función, que le permitía formar un grupo con hasta otras 3 personas, y Aisle era elegible para unirse. No entendía lo que esto significaba, ya que él y Aisle ya eran compañeros. Estaba a punto de presionar el botón para añadir a Aisle al grupo, pero recordó que primero tenía que pedirle permiso. Con torpeza, le preguntó si quería formar un grupo oficialmente con él. Esta pregunta confundió a la chica, y ella respondió que ya eran compañeros. Avergonzado, Chamber intentó explicar a qué se refería, y al final, solo dijo que podían convertirse oficialmente en un grupo. Aisle asintió, como si estuviera respondiendo a una propuesta de matrimonio. Chamber sonrió y declaró que continuarían su aventura juntos. Presionó el botón, añadiendo oficialmente a Aisle al grupo. Chamber esperó a que sucediera algo, pero no sintió ningún cambio en sí mismo, a pesar de que ahora eran compañeros oficiales. Aisle se sentía emocionada y quería empezar una misión de inmediato. Decidieron explorar el bosque mágico de Neuilly, mientras todavía había luz del día. En el bosque, se encontraron y derrotaron a varios tipos de monstruos. Decidieron tomar las piedras mágicas de los últimos monstruos que acababan de derrotar. Las llevaron de vuelta para vendérselas al gremio por dinero. Inmediatamente, sonó la notificación de subida de nivel, pero esta vez Aisle también la escuchó. Su cuerpo empezó a brillar, dejándola confundida. Chamber se dio cuenta de que añadirla al grupo significaba que ella también podría subir de nivel. Le dijo que revisara su pantalla de estado. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a qué se refería, su pantalla de estado apareció ante ella. Chamber le explicó que acababa de subir de nivel, y también le explicó el significado de los números en la pantalla, pero lo único que ella pudo entender fue que se había vuelto más fuerte. Aisle estaba tan feliz que empezó a dar saltos de alegría. Se detuvo cuando su pantalla de estado anunció que acababa de adquirir una nueva habilidad, Flecha de Luz. Estaba aún más emocionada porque ahora, además de su magia curativa, tenía una habilidad de ataque. Se encontraron con un árbol enorme, y Aisle decidió probar su nueva habilidad. Apuntó su báculo hacia él y lanzó Flecha de Luz. Una flecha de luz salió disparada de su báculo y golpeó el tronco del árbol. Se acercaron y vieron que la flecha había creado un agujero. Aisle no pudo contener su emoción y empezó a patalear en el suelo repetidamente. Su celebración se vio interrumpida cuando aparecieron docenas de goblins, atraídos por el ruido. Huyeron mientras los goblins los perseguían, solo para encontrarse con más goblins que aparecían delante de ellos. Los dos se lanzaron a la batalla, abriéndose paso a través del enjambre de goblins. Un goblin alcanzó a Aisle y agarró su mochila. Chamber le dijo que soltara la mochila, y mientras lo hacía, la comida de adentro se derramó. Los goblins se sintieron atraídos por el olor de la comida, lo que permitió a Aisle liberarse. Chamber también lanzó su propia mochila para ralentizar aún más a los goblins. No fue hasta que salieron del bosque que finalmente pudieron respirar aliviados. Se dieron cuenta de que ninguno de los goblins los había seguido fuera del bosque. Regresaron al gremio, donde le informaron a Ñaco lo que había sucedido en el bosque. Después de que Ñaco escuchara su historia, les dijo a los dos que la siguieran arriba para ver a un miembro elfo del gremio. El elfo los condujo a una puerta, y cuando entraron, encontraron a un hombre de traje esperándolos. El hombre dijo que tenía una misión especial solo para ellos dos. El hombre del traje se presentó como Shirunui, el maestro del gremio. Los estaba contratando para una misión de investigación, regresar al bosque Neye y descubrir por qué había habido un aumento tan grande en la actividad de los goblins últimamente. El gremio sospechaba que un rey goblin acechaba en algún lugar del bosque. Para enfatizar la seriedad de la misión, Shirunui gritó, ordenándoles a Chamber y Aisle que se retiraran de inmediato si se encontraban con el rey goblin. De vuelta en el bosque Neue, Chamber le dijo a Aisle que no tenía que venir con él,
ya que la misión era demasiado peligrosa. Sin embargo, Aisley respondió que, después de todo, eran compañeros y que quería llegar hasta el final. Mientras se abrían paso por el bosque, de repente vieron a un grupo de goblins liderados por uno que era mucho más grande que el resto. El goblin grande empuñaba una espada vieja y oxidada. Chamber lo reconoció como un goblin espadachín, que era más fuerte y peligroso que un goblin normal. Le advirtió a Aisley y ambos se prepararon para luchar, confiados en que podrían derrotarlo. Aisley disparó una flecha de luz al goblin espadachín, alcanzándolo en el ojo. Chamber lo siguió de inmediato, decapitando al goblin. Después de que acabaron con el resto de los goblins, Ace le curó las heridas de Chamber y le recordó que no se excediera, ya que no estaban en una misión de caza de monstruos. Chamber respondió que aún necesitaban luchar contra más monstruos para subir de nivel, y así serían lo suficientemente fuertes para enfrentarse al Rey Goblin en caso de que se toparan con él. Mientras tanto, descubrieron los restos de una fogata apagada. Al mirar más de cerca, se dieron cuenta de que había huellas de goblins por todas partes. Supusieron que unos goblins habían emboscado a un grupo de aventureros mientras acampaban. Ace le vio algo que brillaba en el suelo y lo recogió. Reconoció que era un pendiente que había pertenecido a su antigua líder, Adelina. Esto preocupó tanto a Ace que les insistió en que siguieran adentrándose en el bosque. Los dos siguieron el rastro y encontraron los cuerpos de varios goblins esparcidos por el lugar. Vieron un rastro de sangre y lo siguieron hasta que descubrieron una cueva. Chamber sintió el peligro en la oscuridad y le dijo a Aisley que se quedara atrás. Usó magia de luz, invocando un orbe de luz para iluminar la zona. Se adentraron más en la cueva y descubrieron a Adelina, Baltz y Ricardo, gravemente heridos y demasiado débiles para ponerse en pie. Aisley fue inmediatamente a su lado y empezó a curarlos. Le preguntaron por qué los ayudaba después de haberla tratado tan mal. Ella respondió con una sonrisa radiante que lo más importante para ella era poder ayudar a los demás como aventurera. Adelina pensó que Aisley estaba siendo una tonta, pero aún así le agradeció que los curara. Dijo que cuando volvieran, les invitaría a Aisley y a Chamber a una ronda de bebidas. De repente, oyeron un ruido fuera de la cueva y se pusieron en alerta. Cuando se asomaron, vieron a un mago goblin liderando una horda de goblins. Mientras Adelina y su grupo se preparaban para atacar, Aisley se lanzó primero al ataque, usando su hechizo Flecha de Luz. El trío se quedó atónito al ver a Aisley usar un hechizo de ataque. Chamber se unió a la batalla, acabando con los goblins restantes. El trío no podía creer lo poderosos que eran ellos dos. Durante la pelea, Chamber y Aisley oyeron la notificación de que habían subido de nivel y gritaron de alegría. Para sorpresa de todos los demás, sus antiguos compañeros miraron a Aisley y vieron algo diferente en ella. Adelina sonrió, dándose cuenta de que su antigua compañera ahora era fuerte y feliz gracias a Chamber. En su camino de vuelta, se encontraron con otro grupo de goblins. Baltz agarró su arma y se lanzó al ataque, pensando que tenía que vengarse por lo que había pasado. Pero una figura encapuchada apareció, bloqueando el ataque de Baltz, y mató tanto a Baltz como a los goblins de un solo golpe, justo delante de Chamber y los demás. El grupo se quedó inmóvil ante la misteriosa figura. El grupo sintió una sensación de pavor por la presencia del enemigo, pero también sabían que no podían huir. Desenvainaron sus armas, decidiendo enfrentarse juntos a este fantasma. Se asignaron roles. Chamber y Ricardo lucharían en la vanguardia, mientras que Aisley y Adelina darían apoyo desde la retaguardia. Chamber se dijo a sí mismo que había subido de nivel lo suficiente como para encargarse de este desconocido, pero su expresión sudorosa y ansiosa decía lo contrario. El ataque comenzó, con Aisley disparando una flecha de luz al desconocido. El fantasma la esquivó, y mientras recuperaba el equilibrio, Chamber blandió su espada contra el enemigo de nuevo, pero su oponente lo esquivó, demostrando una agilidad increíble. El hombre de la capa atacó a Chamber con su espada, y aunque Chamber logró bloquearlo, necesitó todos sus reflejos para mantenerse firme. Mientras tanto, Ricardo cargó desde atrás, esperando que su golpe vengara a Baltz. Su ataque acertó, pero no le hizo ningún daño. Ricardo se dio cuenta de que bajo las ropas harapientas del enemigo, su cuerpo era tan duro como una armadura. El enemigo cambió su objetivo a Ricardo. A pesar de su armadura, el tajo de la criatura atravesó el metal, hiriéndolo de gravedad. Mientras luchaba por mantenerse en pie, Ricardo agarró la capucha del enemigo y al caer, reveló que el rostro del enemigo era el de un goblin de piel oscura con tatuajes faciales y un largo cabello blanco. A Chamber le dio curiosidad ver a un goblin de piel oscura, pero antes de que pudiera pensarlo dos veces, el enemigo ya se había centrado en él y le lanzó un tajo, dejándole una herida profunda en la mejilla que le impedía usar la vista para esquivar ataques. Por suerte, Aisley le disparó una flecha de luz a la cara al goblin, deteniéndolo en seco. En ese momento, el goblin clavó su mirada en ella. Aisley se dio cuenta de que había enfurecido al monstruo y no supo qué hacer.
Chamber le gritó que corriera mientras el goblin cargaba contra ella. De repente, Adelina se interpuso frente a Aisle y logró bloquear el golpe del goblin. Sin embargo, el ataque del monstruo fue tan potente que Adelina sufrió una herida grave en el abdomen. Adelina miró a Aisle y le dijo que ya había saldado su deuda. Aisle quiso curarla, pero Adelina sabía que era imposible con el monstruo aún atacando. Justo cuando el goblin estaba a punto de matar a Adelina, Chamber cargó por la espalda, golpeando al monstruo con su espada. A pesar de su esfuerzo, el golpe de Chamber solo enfureció al goblin en lugar de herirlo. El goblin superó a Chamber en el combate y lo mandó a volar contra un árbol. Adelina atacó al monstruo de nuevo. Bloqueó su ataque, pero su espada aún así logró cortar el ojo izquierdo del goblin, haciéndolo rugir de dolor. El monstruo estaba tan enfurecido que apuñaló a Adelina directamente en el abdomen. Aisle le suplicó a Adelina que huyera, pero ella se negó. No estaba dispuesta a abandonar a sus compañeros por una venganza. Sin embargo, Adelina le dijo a Aisle que ya no eran compañeras y la animó a que huyera. El monstruo sacó su espada del abdomen de Adelina, matándola al instante ante los ojos horrorizados de Aisle. Aisle era ahora una presa fácil para el enemigo, y no tuvo más opción que retroceder mientras el monstruo avanzaba. Mientras tanto, mientras Chamber se esforzaba por levantarse, decidió que tenía que apuntar a la cabeza del monstruo. Cargó contra el monstruo, pero el monstruo blandió su espada y partió la de Chamber en dos. El monstruo también le hirió el hombro. Chamber se dio cuenta de que la espada del enemigo ardía con una llama azul. El monstruo lo agarró por el cuello y lo levantó en el aire. Chamber supo que iba a morir, pero cuando vio a Aisle aún con vida detrás de él, supo que tenía que sobrevivir para protegerla. Soltó su espada y le clavó los dedos en el ojo izquierdo herido al goblin. El monstruo rugió de dolor y soltó a Chamber. Al ver que el enemigo estaba distraído, Chamber corrió inmediatamente a ayudar a ayudar a Aisle a levantarse para que ambos pudieran retirarse. El goblin aún no había recuperado la vista y blandía su espada a diestra y siniestra. Mientras tanto, Chamber y Aisle luchaban por escapar del bosque. Finalmente lograron regresar al pueblo y entrar al gremio de cazadores, pero apenas podían mantenerse en pie. Ñaco se acercó a Chamber para ayudarlo a entrar, al ver que estaba cubierto de heridas, y gritó, exigiendo que los atendieran. Chamber le dijo que el tratamiento podía esperar, ya que necesitaba informar a Shirunui. Shirunui apareció y le dijo a Chamber que primero se tratara las heridas y que informara después. Una vez atendidos, Shirunui los llevó a la oficina de un hombre misterioso. Era un hombre mayor y musculoso que se presentó como el maestro del gremio, Dingle. Dingle sugirió que el goblin negro con el que se encontraron podría estar bajo la protección de un dios oscuro. Explicó que si bien los humanos adoran a la diosa Nea, otras razas tienen sus propios dioses, incluidos los monstruos. Creía que el goblin negro estaba bendecido por el dios Asi-Dahaka y poseía habilidades similares a las que Nea otorga a los humanos. Anunció que se había pedido ayuda a otros gremios y que debían dejarles el goblin negro a ellos. Shirunui les dio la opción de abandonar la misión de investigación. Chamber pensó que rendirse podría ser lo mejor, pero estaba enfadado consigo mismo por no ser lo suficientemente fuerte. Miró a una temblorosa Aisle y sintió pena por ella, ya que todos sus antiguos compañeros estaban muertos. De repente, Aisle habló y le dijo al maestro del gremio que todo lo malo que había pasado fue porque ella insistió en continuar la investigación. Admitió que se culpaba por la muerte de su antiguo grupo, creyendo que habrían sobrevivido si tan solo se hubieran quedado en la cueva. Chamber intentaba interrumpirla una y otra vez, diciéndole que no era verdad. Pero ella simplemente continuó enumerando razones por las que todo era culpa suya, incluyendo lo inútil que era en batalla, y que Adelina había muerto por su culpa. Lloró, lamentándose de que siempre alguien salía herido por intentar protegerla. Chamber pensó por un momento antes de responder que él se sentía igual, porque también se sentía un inútil. Aisle le recordó que le debía su seguridad muchísimas veces. Sin embargo, él respondió que sentía lo mismo por ella, ya que fue su flecha de luz la que lo salvó del goblin negro. Admitió que dependía de su apoyo, lo que la tomó por sorpresa. Recordó todas las veces que Aisle lo había salvado de los monstruos, haciéndole ver que ser un equipo significaba protegerse mutuamente en situaciones peligrosas. Declaró su resolución de ser un cazador que arriesgaría su vida para proteger a sus compañeros, con cada latido de su corazón. Aisle miró a Chamber, abrumada por su determinación. Chamber continuó, diciendo que quería volverse aún más fuerte, y que para lograr ese objetivo le propuso a Aisle que se hicieran más fuertes juntos, hasta el día en que finalmente pudieran derrotar al goblin negro. Aisle aceptó, diciendo que se volvería lo suficientemente fuerte para que nadie más tuviera que protegerla. Chamber vio cómo apretaba los puños con determinación y se alegró de que ella hubiera encontrado su propia resolución. Chamber les dijo a Dingle y a Shirunui
que abandonarían la misión de investigación, lo que sorprendió a todos en la sala. Explicó que quería solicitar una nueva misión de subyugación de monstruos, derrotar al Goblin Negro. Dingle soltó una carcajada, divertido por la audacia del joven. Le dijo a Shirunui que le diera a Chamber una llave del gremio, y le pidió a Chamber que lo siguiera. Bajaron hacia el sótano, donde llegaron a la puerta de la tesorería. Dingle intentó encontrar una llave específica en el llavero, pero al frustrarse demasiado por no encontrarla, decidió simplemente romper la cerradura. El maestro del gremio entró, mientras los demás esperaban fuera de la puerta. Después de atravesar una nube de polvo, Dingle volvió a salir y le entregó algo a Chamber. El joven se sorprendió al ver que era una espada hecha de oro puro. Dingle le dijo a Chamber que esa espada era la hoja del trueno, también conocida como Thor. El maestro del gremio se la entregó a Chamber, y aunque Dingle la sostenía con mucha naturalidad, en realidad, la espada era tan pesada que Chamber ni siquiera podía levantarla. A pesar de que era más pequeña que la espada que Chamber había estado usando, la hoja del trueno se sentía mucho más pesada. Sintió que si no fuera por sus subidas de nivel, probablemente se le habría caído. Dingle le explicó que la espada había pertenecido a un amigo suyo, que había muerto en batalla. Recordó cómo su amigo se había enfrentado valientemente a un dragón gigante, sacrificándose para proteger a sus camaradas. Chamber le preguntó por qué le confiaba una espada tan importante, pero el anciano no respondió. La verdad era que las palabras de Chamber sobre querer ser un aventurero dispuesto a sacrificarse para proteger a sus amigos le habían recordado a Dingle a su compañero caído. Le dijo a Chamber que no se preocupara por la razón, sino que se concentrara en el dinero de la recompensa que obtendría en la siguiente misión. Chamber no entendió de qué estaba hablando, pero Dingle usó su autoridad como maestro del gremio para asignarle directamente la misión de matar al Goblin Negro. Chamber y Aislo continuaron su viaje colina arriba. Aisle vio a su compañero sudando y jadeando. Sabía que estaba luchando con el peso de la espada en su espalda. El joven respondió que, aunque la espada era muy pesada, estaba orgulloso de llevarla, porque Dingle había confiado en él lo suficiente como para darle un recuerdo de su viejo amigo. Le preocupaba más llegar a ser lo suficientemente fuerte como para ser digno de empuñarla y para enfrentarse al Goblin Negro. Después de un rato, llegaron a un bosque desolado lleno de árboles muertos, conocido como los terrenos de caza salvajes. Vieron a 3 guardias Goblin caminando juntos. Desde una corta distancia, se abalanzaron para atacarlos. Mientras cargaba, Chamber sintió el peso de la espada, pero lentamente, la hoja comenzó a acumular electricidad. El joven recordó las palabras de Dingle de que la hoja del trueno era un arma ofensiva. Cuanto más golpeas con ella, más fuerte y ligera se vuelve. Tal como Dingle había dicho, la electricidad en la hoja se hizo más intensa. Con cada mandoble, se volvía más poderosa. La sensación era tan fuerte que todo el cuerpo de Chamber fue envuelto en una corriente de relámpagos, aumentando su velocidad, lo suficientemente poderosa como para partir a un guardia goblin en 2 de un solo tajo. Continuó hacia otro guardia goblin, y le asestó otro poderoso mandoble. Justo cuando estaban a punto de tomar un descanso, Chamber vio una roca a punto de caer sobre ellos. Inmediatamente empujó a Aisel para quitarla del camino, salvándolos a ambos del impacto. Resultó que el monstruo que arrojó la roca era un goblin 3 veces más grande que ellos, con forma de gorila, conocido como el líder goblin. Intercambiaron miradas, sabiendo que su propósito al entrar en esos terrenos de caza era enfrentarlo. Vieron al enorme monstruo acercarse, blandiendo el tronco de un árbol como arma. Ambos estaban decididos a derrotarlo para ganar puntos de experiencia. Chamber le dijo a Aisle que usara una flecha de luz para distraer al monstruo. Él se lanzó a atacar mientras Aisle disparaba una flecha. La flecha impactó en el ojo izquierdo del líder goblin, pero no lo frenó en absoluto y siguió blandiendo el tronco hacia Chamber. Chamber intentó golpear la frente del monstruo, pero la herida no fue lo suficientemente profunda para causarle un daño grave. Sin otra opción, Chamber activó el poder del rayo de su espada y comenzó a blandirla con fuerza. Recordó las palabras de Dingle, que la espada podía desatar un rayo una vez que hubiera almacenado suficiente energía. Al blandir la espada, un poderoso relámpago salió disparado directamente hacia el líder goblin, arrollando al monstruo y derribándolo al suelo. Chamber se sorprendió por el poder de su último ataque. Sintió que la espada se volvía más pesada en su mano, ahora agotada de su poder. Chamber se dio cuenta de que ese movimiento solo debía usarse cuando fuera absolutamente necesario. De repente, una voz anunció que ambos habían alcanzado el nivel 8. Se emocionaron al descubrir que los puntos de experiencia del líder goblin superaban sus expectativas. Cuando revisaron sus estados, Chamber se alegró de saber que ahora podía usar magia curativa. Sin embargo, la más emocionada era Aisle, ya que acababa de aprender el hechizo Jabalina de Luz, un hechizo de ataque más poderoso que Flecha de Luz. Regresaron al gremio y contaron la historia de cómo derrotaron al líder goblin, dejando a la multitud atónita.
Chamber le dio la piedra mágica recuperada del Goblin a Ñako y solicitó su recompensa. La empleada zoomorfa estaba sorprendida, preguntándose cómo se había vuelto tan fuerte. Chamber respondió que nunca revelaría su secreto. Él y Aislo descansaron en la taberna. Ace le preguntó qué harían a continuación, ya que sería difícil encontrar un monstruo más fuerte que el líder Goblin. Chamber la tranquilizó, seguro de que tenía un plan. Al día siguiente, regresaron a los terrenos de caza, donde había feroces disputas territoriales entre líderes Goblin. Chamber explicó que, como habían derrotado al líder Goblin de esa zona, ahora todo lo que tenían que hacer era esperar a otro líder Goblin que buscara expandir su territorio. Justo en ese momento, apareció un nuevo líder Goblin con su ejército de Goblins, pero poco después, otro líder Goblin apareció desde la dirección opuesta, aunque el ambiente era tenso. Chamber sonrió, al darse cuenta de que estaban en la situación perfecta para ganar un montón de experiencia. Aniquilaron a todos los Goblins. Después de un breve descanso, se encontraron con otro líder Goblin y también lo derrotaron. Al final de su expedición, ambos habían alcanzado el nivel 12. Mientras tanto, un líder Goblin y su horda aparecieron en medio de la ciudad, sembrando el pánico tanto entre los cazadores como entre los civiles. Al mismo tiempo, en el gremio, Shirunui y Dingle notaron que la taza de té sobre la mesa temblaba y se preguntaron qué estaba pasando afuera. Ñako irrumpió de repente por la puerta, informando a sus superiores que los goblins estaban causando estragos en las calles. También informó que los cazadores de rango D ya habían tomado medidas, pero estaban teniendo dificultades porque había un líder goblin en medio del caos. Dingle le preguntó dónde estaban los cazadores de alto rango. Ella respondió que, desde el incidente del trasgo negro, muchos cazadores de alto nivel se habían marchado, eligiendo pueblos más seguros para trabajar. Dingle le dijo a Shirunui que tomara su arma, decidido a encargarse él mismo de la situación. Se lanzó al campo de batalla y fue testigo de la devastación que los trasgos habían causado. Una joven cazadora mágica, presa del pánico, lanzó un hechizo contra el líder trasgo, pero solo consiguió enfurecer al monstruo e hizo que fijara su atención en la chica. El trasgo gigante estaba a punto de descargar su enorme brazo sobre la chica sin previo aviso. De repente, un potente destello de luz lo golpeó por la espalda, deteniéndolo en seco. Desde la distancia, Ñako y Dingle se dieron cuenta de que Chamber y Aisle habían llegado. Ambos se preguntaban por qué había trasgos en el pueblo, y se fijaron en las numerosas heridas del cuerpo del líder trasgo, lo que les hizo sospechar que algo extraño estaba ocurriendo. Aisle lanzó luz encantada sobre la espada de Chamber, mejorando su ya de por sí poderosa hoja de trueno. Chamber se lanzó a la batalla. Derribó a una horda de trasgos espadachines en un abrir y cerrar de ojos, dejando a los cazadores de alrededor boquiabiertos de asombro. Dingle lo observó con atención y se dio cuenta de que la táctica de Chamber era acabar primero con los oponentes más débiles para así acumular energía en su arma y prepararse para enfrentar al líder trasgo. Chamber avanzó hacia el líder trasgo, y cuando el enorme monstruo se abalanzó sobre él, Chamber lo esquivó y le cortó la parte trasera de la pierna. Mientras caía, Chamber se rodeó de relámpagos y saltó por los aires, clavándole la espada en el cuello al monstruo. Chamber se quedó de pie junto al cadáver del líder trasgo, recibiendo los estruendosos vítores de los cazadores por su increíble fuerza. Dingle elogió a Chamber, diciéndole que se había vuelto mucho más fuerte. Después, Chamber y Aisle hablaron con Dingle y Shirunu en el gremio. Los maestros del gremio escucharon mientras Chamber les explicaba su habilidad de subida de nivel que mejoraba su poder. El maestro del gremio preguntó por qué Chamber compartía con ellos una información tan valiosa. Y Chamber respondió que sentía que podía confiar en ellos. Dingle, curioso, le pidió más detalles. Pero Chamber se limitó a responder que era solo una corazonada. Su sencilla respuesta hizo reír a Dingle. Luego pasaron a un tema más serio y discutieron los recientes acontecimientos en el pueblo. Señalaron que era raro que los trasgos se aventuraran fuera de su territorio. Chamber también informó de que había algo sospechoso en el cuerpo cubierto de cicatrices del líder trasgo. Se preguntaron si el trasgo negro tendría alguna relación con este incidente. Shirunui especuló que, dado que ya se había visto al trasgo negro matar a otros trasgos, esta criatura podría ver a los demás trasgos como sus enemigos. Teorizó que el líder trasgo podría haber perdido su territorio contra el trasgo negro en una batalla, y que, de ser así, estos trasgos no estaban atacando el pueblo, sino que simplemente huían del trasgo negro. Shirunui recalcó que solo era su teoría. A Dingle le preocupaba que, si eso fuera cierto, tendrían que detener al trasgo negro antes de que su influencia se extendiera más. Chamber y Aisle se miraron. Ambos declararon que se encargarían del asunto ellos mismos, de inmediato. Ñako les informó de que los refuerzos de otros gremios llegarían en unos días y que debían esperar antes de adentrarse en el nuevo bosque. Sin embargo,
Chamber afirma que él y Aisle están decididos a enfrentarse al Duende Negro por su cuenta. Cuando los dos inician su viaje de vuelta al bosque, Ñaco, una guerrera felina, les desea un buen viaje y les pide que vuelvan de una pieza. Los dos se adentran entonces en lo más profundo del bosque Noi. Se topan con el cadáver de una bestia gigante parecida a un jabalí, partida por la mitad. Al inspeccionarlo de cerca, se dan cuenta de que la piedra mágica sigue intacta dentro de su cuerpo, y no hay señales de que hayan aprovechado su carne. Los dos no tardan en darse cuenta de que esto es obra del Duende Negro. Continúan adentrándose en el bosque, más lejos de lo que jamás habían llegado. De repente, una araña gigante aparece justo delante de la cara de Aisle, sobresaltando incluso a la dura sacerdotisa. Chamber la parte por la mitad de inmediato. Al examinar el cadáver de la araña, la reconocen como una araña paralizante. Al levantar la vista, ven incontables arañas más del mismo tipo aferradas a los árboles sobre ellos. Ignorando la presencia de las arañas, siguen adelante. Sin embargo, a ambos les parece extraño haber viajado tanto sin ver ni un solo duende. Recuerdan la última vez que estuvieron aquí, cuando tuvieron que huir de un enorme enjambre de duendes, pero ahora el bosque se siente completamente diferente, sospechosamente silencioso. Ambos están de acuerdo en que algo raro está pasando. Un poco más adelante, divisan algo a lo lejos. Una aldea de toscas chozas de madera. Dentro de las chozas hay duendes, mirando constantemente a su alrededor como si estuvieran en alerta máxima por algún tipo de peligro. Los dos deciden observar la aldea durante un tiempo, turnándose para hacer guardia. Cae la noche, y mientras Aisle duerme, Chamber permanece en alerta máxima, vigilando cualquier movimiento en la aldea. El cielo comienza a clarear. Pero nada ha cambiado. Los duendes siguen en guardia. Chamber está empezando a pensar que es una pérdida de tiempo, cuando sus ojos captan algo. El rey duende se dirige directo a la aldea.